Bueno, ahora sí, nuevamente les damos la bienvenida y les agradecemos que se hayan unido a este webinar ofrecido por la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, ALAR. Este es un encuentro que nos pone especialmente muy felices y nos da mucho orgullo porque en él queremos hacer presentación formal del tercer volumen de la revista ALAR, dedicado a las medidas cautelares y los procesos de emergencia en el arbitraje internacional en América Latina. Como saben, ALAR tiene entre sus objetivos el promover el conocimiento de la práctica arbitral y del abordaje de los institutos y de los aspectos más importantes y sensibles de esta práctica. Y no tenemos dudas que las herramientas disponibles para lograr la protección cautelar de los derechos y bienes que pueden estar en juego en disputas que se someten a arbitraje es un tema importante y sensible. Y en esta revista, en este volumen, logramos que se aborde, primero en una sección que trata de mostrar el panorama de situación en América Latina del tratamiento legislativo y jurisprudencial de las medidas cautelares y los procesos de emergencia, y en una segunda parte con aportes de doctrina, con autores calificados, algunos de los cuales están aquí presentes, logramos el objetivo de contar con una revista que es un libro de casi 300 páginas que aborda la temática de modo, a mi juicio, magistral, realmente. Por supuesto que esto no se hace solo, y como hemos hecho con otras revistas, formamos un task force que en este caso fue integrado por José Ricardo Félix, Víctor Ruiz, Elsa Ortega, María Angélica Burgos y Humberto Sáenz Marinero, muchos de los cuales, la gran mayoría de los cuales está aquí presente, y yo misma. Y también contamos con contribuciones de autores, algunos de ellos también presentes, pero otros no, como son José Gregorio Torrealba, Leandro Caputo, Cecilia O'Neill, ellos están presentes, Francesco Cámpora, Juan Pablo Cárdenas, Gustavo Scheffer, Gabriel Aguilar Álvarez y Santiago Palomo, Naila Cortés, Fabián Cetina, Diego Zúñiga y Cintia Villarroel. Todos ellos han aportado artículos que van directamente a ciertos aspectos que tienen, sin ninguna duda en la práctica, mucho impacto, ¿sí? Específicos y de mucho impacto. Pero no fueron los únicos, porque también contamos con reporteros de 16 jurisdicciones, 16 países, que aportaron el estado de situación en cada uno de sus países y jurisdicciones del tratamiento de esta cuestión, y lo que nos ha permitido entonces mostrar este panorama que hablábamos antes. ¿Qué surge del panorama? Algo comenzarán a ya charlarse en este webinar. Sin embargo, lo que se resume es que hay diversidad de tratamientos, no obstante lo cual se encuentran aspectos comunes en prácticamente toda la región. Sin mucho más para decir de mi parte, doy comienzo entonces a este webinar, sino antes darme los segundos para agradecer enormemente, de corazón, a cada uno de los que aportaron a este trabajo, que no tenemos duda que es un enorme aporte, uno nuevo más de ALAR a la comunidad latinoamericana e internacional del arbitraje. Así que muchas gracias y le paso el micrófono a los conductores del webinar. Gracias. Muchas gracias, Marinés. Mi nombre es Elsa Ortega y junto con Humberto Sáenz Marinero vamos a ser los moderadores de este panel. Ambos, junto con María Angélica Burgos, participamos en esta primera sección que nos comentaba Marinés de la revista, que fue el hacer un análisis del panorama que tienen las medidas cautelares y los procedimientos de emergencia en las diferentes jurisdicciones de América Latina. Entonces, les voy a platicar brevemente sobre este primer trabajo, que es la primera sección de la revista,
Y después voy a hablar también muy brevemente sobre la reseña curricular de los tres autores que nos acompañan hoy para presentar sus trabajos en la segunda sección de la revista, que son estos trabajos de doctrina que se presentaron sobre el tema. Y pasaré la palabra a mí como moderador, Humberto Sáenz Marinero, para que pueda ya continuar con la charla que tendremos el día de hoy sobre estos interesantes temas. Entonces, bueno, como mencionábamos, la primera sección fue un trabajo en que se revisó cuál es el estado que guardan las medidas cautelares y los procedimientos de emergencia en 16 jurisdicciones latinoamericanas. Se hicieron encuestas en estas 16 jurisdicciones, que son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y se hicieron preguntas a través de estos reporteros que nos ayudaron justamente con este trabajo, preguntas generales y preguntas más específicas. Entonces, en cuanto a preguntas generales, se hicieron, digamos, el análisis sobre si la legislación de cada país es sistema monista o dualista, si dicha legislación ha adoptado o no la ley modelo UNCITRAL. Como sabemos, tiene disposiciones específicas en estos temas de medidas cautelares y procedimientos de emergencia. Luego se hizo, digamos, preguntas sobre las medidas cautelares otorgadas por los tribunales judiciales y se analizó si el país adoptó o no el artículo 9 de la ley modelo, el tipo de medidas cautelares que se pueden otorgar por dichos tribunales judiciales, cuál es el procedimiento que se sigue para el otorgamiento, criterios necesarios para dicho otorgamiento y la necesidad o no de otorgar una contragarantía. En cuanto al tema de medidas cautelares otorgadas por los árbitros, se revisó si el país adoptó o no el artículo 17 de la ley modelo, el tipo de medida que se puede otorgar por los árbitros, las condiciones necesarias para el otorgamiento de dichas medidas, incluyendo o no la adopción del artículo 17A de la ley modelo, y aquellas jurisdicciones que regulan el otorgamiento de órdenes preliminares, que son estas medidas que se otorgan sin vista previa a la otra parte, y por tanto, si adoptaron o no el artículo 17B de la ley modelo. También se revisó si existen disposiciones respecto a los principales reglamentos de arbitraje domésticos en cuanto a este tema de que los tribunales arbitrales puedan otorgar medidas cautelares, si dichas medidas son o no vinculatorias en dicho país, si se necesita otorgar garantía para que se puedan ordenar dichas medidas, y si está previsto en la legislación local el procedimiento de reconocimiento y ejecución de dichas medidas cautelares, justamente viendo si se adoptó o no el artículo 17H y 17I de la ley modelo. En cuanto a procedimientos de emergencia, se revisó si existen disposiciones en las normas de arbitraje de dichos países, cuál ha sido la interpretación que los tribunales judiciales han hecho sobre dichos procedimientos de emergencia, si se encuentran previstos dichos procedimientos en los reglamentos de arbitraje locales y experiencias en procedimientos de reconocimiento de dichas órdenes otorgadas en procedimientos de emergencia. Y bueno, este trabajo incluye varias conclusiones, no me detengo a hablar mucho de cada una, pero sí definitivamente dos que son relevantes se revisó y bueno, pues sí, en todas nuestras jurisdicciones es común solicitar y obtener medidas cautelares en el marco de un arbitraje. Sí existe una inclinación por solicitar dichas medidas a los tribunales judiciales, entre otras razones digamos, la facilidad y la posibilidad de que sean ejecutadas de manera más expedita. Y el otro gran tema es que los procedimientos de emergencia son utilizados todavía con poca frecuencia en nuestra región. Se encuentran menos regulados en las normas de las jurisdicciones latinoamericanas y en los reglamentos de arbitraje de la región. Entonces, estas como dos grandes conclusiones, además de las otras que vienen previstas en el trabajo, y los invito a que lo revisen, yo creo que tiene mucha utilidad. La revista contiene también anexos
En el primero de estos anexos se incluye la lista de los reporteros que nos ayudaron en cada una de estas jurisdicciones. Y el segundo gran anexo que yo considero que también tiene mucho valor se enlistan las normas, reglamentos de arbitraje y jurisprudencias relevantes reportados para cada una de esta jurisdicción. Y se encuentra este trabajo actualizado a 2023 e incluye ligas en donde cada uno puede entrar directamente a consultar justamente estas normas, estos reglamentos de arbitraje y estas jurisprudencias relevantes. Yo creo que sería muy interesante después, pasados ciertos años, repetir este análisis y ver quizás en 10 años o cómo va el avance, ¿no? Cómo estamos utilizando estas medidas de emergencia, cómo estamos utilizando las medidas cautelares en Latinoamérica. Y bueno, con esto creo que yo paso a presentarles a los expositores que amablemente nos acompañan el día de hoy para platicar de sus trabajos. Nos acompaña Cecilia O'Neill de la Fuente. Ella es abogada y doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un máster en Derecho por la Universidad de Pensilvania, además de que ha realizado ciertos estudios de especialización de arbitraje. Ella fue decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pacífico y vicedecana y jefa de Departamento Académico de Derecho de dicha universidad, y hoy en día es profesora del Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid. Cecilia también es árbitro y ha participado en alrededor de 150 procesos arbitrales desde el 2009, tanto en el ámbito nacional como internacional. Cecilia nos va a platicar sobre su trabajo titulado Breves notas sobre las medidas cautelares en el arbitraje peruano y análisis comparativo con el proceso civil. A continuación, vamos a escuchar a José Gregorio Torrealba, quien es experto en arbitraje internacional y se ha desempeñado como árbitro, abogado y testigo experto en diversos procedimientos arbitrales comerciales y de inversión, particularmente en materia de infraestructura y construcción. Ha sido profesor invitado de Derecho Internacional de Inversiones y Arbitraje en el LLB de Brunel University London y diversas universidades en Venezuela. Es abogado venezolano y solicitor de Inglaterra y Gales, LLM de King's College London, University of London, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello. José Gregorio es socio de JG Torrealba en Londres, Reino Unido. José Gregorio nos va a platicar de su trabajo titulado Riesgo de insolvencia y medidas cautelares. Y finalmente, y como tercer expositor, nos acompaña Leandro Caputo, quien se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, realizó estudios de posgrado en Derecho del Petróleo y Gas Natural en la Universidad de Buenos Aires y también el diploma de arbitraje internacional del Chartered Institute of Arbitrators. Es profesor de arbitraje internacional de la Universidad de Buenos Aires, maestría en Derecho y Economía, y codirige el curso de arbitraje internacional que se imparte en la Universidad Católica Argentina. Hoy en día es socio de la firma CDC, Caparelli, De Angelo y Caputo Abogados. Tiene una amplia experiencia en litigios y en arbitrajes locales e internacionales, tanto como abogado de parte como árbitro. Leandro nos va a platicar sobre su trabajo titulado Medidas cautelares en el arbitraje societario. Realmente con esto termino mi participación. Repetiría a todos los que nos están escuchando que las preguntas que vayan teniendo sobre lo que se va platicando en esta charla, por favor las hagan a través del Q&A que tenemos en la plataforma, no a través del chat, sino a través del Q&A. Y los dejo con Humberto Sáenz Marinero para que continúe con esta plática. Bien, muchísimas gracias, Elsa. Muchas gracias también a todas las personas que nos están acompañando en este webinar. Gracias, por supuesto, a LAR por haberme hecho parte de este Task Force, que definitivamente fue una experiencia, si bien desafiante, muy enriquecedora. Creo que para todos los que tuvimos la dicha de participar de ella. Voy a comenzar contigo, Cecilia, para que nos cuentes un poco acerca del artículo que tuviste a bien compartirnos justamente en la revista. Hablar de Perú siempre es interesante, sin duda alguna,
porque ha sido una jurisdicción muy dinámica, muy creativa en temas arbitrales. Es más, todavía recuerdo hace algunos años cuando Perú introdujo, por lo menos para Latinoamérica, un tema que en su momento rompió con paradigmas al permitir en su ley cierto tipo de ejecución de medidas cautelares por parte de los mismos árbitros. Así que bueno, con el interés de siempre por escuchar un poco lo que sucede o lo que está sucediendo en Perú, te preguntaría que nos digas, nos expliques, nos comentes cuáles son, a tu criterio, las principales diferencias que existen entre la regulación de las medidas cautelares en el proceso civil y el arbitraje en Perú. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, felicitaciones a LAR por esta nueva publicación. Sé lo que cuesta editar una publicación de esta calidad y de verdad que le felicito por la alta calidad del trabajo y a los autores de esta edición también. Felicitaciones, Marinés, por dirigir liderar este esfuerzo. Gracias, Humberto, por tu pregunta. Humberto, yo he pensado que una buena manera de atender estas inquietudes referidas a la ejecución de medidas cautelares en el Perú es con un PPT. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla y espero responder a esta pregunta que me formulas. Adelante. Pero sale que está inhabilitada la función de compartir. Entonces, no sé si voy a poder Vamos a ver hacerlo o no. si nos ayuda Andrea, creo que está Sí, por ahí. Andrea, no sé si estás por ahí. Estoy, dice. Sí, pero aparece deshabilitada la función para compartir, Sí, efectivamente. voy a intentar, sí, inhabilitó. Andrea, ¿me avisas? Y si no, y están habilitados. Perfecto. Si no, avanzo sin, pero veamos. No, tampoco. A ver qué dice. Deme un segundo. A ver. Ahora sí Ya, se puede. ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Adelante. Sí, perfecto. Entonces, vamos a ver, me dirán si es que logran ver esta presentación. Sí se ve. ¿Me dirán? Sí, perfecto. Bueno, nada, aquí está la presentación. Voy a compartir con ustedes unas breves notas, ¿no?, sobre las medidas cautelares. Y bueno, quería empezar diciendo que esa es la situación en la que se encuentra una empresa, una persona que acude ante un juez o ante un árbitro cuando va a resolver una controversia, sobre todo si la posibilidad de ejecutar la decisión final se ve en riesgo ante la amenaza de alguna acción de la contraparte que pueda perjudicar sus intereses y evidentemente las medidas cautelares pueden ayudar a equilibrar o ponerle un poco de un piso suave, de un suelo blando para que la caída no sea tan estrepitosa. Y para hacerlo es indispensable tener en cuenta esto, que el tiempo es dinero, que el tiempo son recursos y que la medida cautelar está precisamente para eso, y que el factor tiempo es indispensable. ¿Qué pasa en el proceso judicial? Bueno, todos sabemos que en el proceso judicial usualmente los procesos toman mucho tiempo, incluyendo la tramitación de medidas cautelares. Esto está aquí, no lo voy a leer, simplemente ustedes ya saben, está a manera de referencia y ustedes saben, por supuesto, cuáles son los requisitos, ¿no?, para que proceda el otorgamiento de una medida cautelar. El propósito de esta lámina, de esta información, es que vean que la norma procesal peruana, como seguramente muchas de los países que ahora nos reúnen, son como súper detalladas en decir cuáles son los requisitos, tiene que haber verosimilitud, peligro, la demora, razonabilidad, etcétera, ¿no? Y se pide una contracautela. Y bueno, evidentemente esta es una eh, a ver, idea muy conceptual, que evidentemente la medida cautelar importa un prejuzgamiento, ¿no?
Y bueno, la regulación procesal sigue. Y acá a lo que quiero llamar la atención, y es una de las principales diferencias digamos, que responde a tu pregunta, Humberto, es que el Código Procesal Civil sí dice cuáles son el tipo de medidas cautelares que se pueden conferir, ¿no? Y ahí están las de temporales sobre el fondo, innovativas, etcétera. Es decir, hay una lista detallada de cuáles son las medidas cautelares posibles, independientemente de que la realidad supere digamos, la predicción legal y puedan encajarse digamos, las medidas otorgadas en la realidad pueden encajar en algunas de estas del listado. De hecho, la norma reconoce que se pueden dar otras, aunque no estén tipificadas, ¿no? Y acá viene también una cosa importante en relación con las medidas cautelares arbitrales, ¿no? Que la regla procesal, a diferencia de la arbitral, es que las medidas cautelares se dan sin escuchar a la otra, ¿no? Luego vamos a ver que en el proceso arbitral ocurre justamente lo contrario. Lo que puede pasar, evidentemente, es que, claro, el juez que dicta la medida cautelar sin haber escuchado a la otra parte cambie de opinión y eso está absolutamente permitido. Pero me pregunto si el equilibrio tiempo-dinero al que nos referíamos antes se ve. No inmediatamente. Hay un micrófono encendido. Sí. Si es que ese equilibrio se ve resguardado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el arbitraje? El arbitraje es mucho, mucho más flexible, esto lo sabemos todos, y en el aspecto cautelar, pues también, ¿no? Y en el arbitraje existe una regulación en el Perú sobre digamos, las vías para solicitar una medida cautelar, y estas pueden ser, estas vías, ¿no? Se presentan antes o después del arbitraje. Antes también, simplemente a modo de referencia, les he puesto la norma, pero la idea es que las medidas cautelares, antes de iniciado el arbitraje, se pueden solicitar, Humberto, ante el Poder Judicial. Claro, porque el inicio de un arbitraje pues no es automático, toma un tiempo, hay un proceso de designación de árbitros, eventuales recusaciones, confirmaciones, etcétera, etcétera, hasta que el tribunal se constituya, ¿no? Entonces, lo que dice la regla es que una vez que la medida cautelar dictada por el juez sea ejecutada, bueno, evidentemente el arbitraje debe iniciarse con cierta rapidez, ¿no? La regla establece 10 días. Y bueno, además hay un plazo máximo para que el tribunal se constituya, porque si no la medida cautelar caduca, ¿no? Porque evidentemente una medida cautelar supone un balance de intereses de aquel que la solicita y aquel que es afectado por la medida, naturalmente. Y eso es bien, bien importante. La ley peruana sostiene enfáticamente, y así ocurre en la práctica, que la autoridad judicial debe, bajo responsabilidad, una vez que se ha constituido el tribunal, remitir el expediente al tribunal, ¿no? En el estado en el que esté, porque evidentemente su competencia termina. Es bien importante, además, lo que dice al final esta regla, ¿no? El tribunal, claro, recibe el expediente como está, y si la medida cautelar ya se dio, evidentemente puede, digamos, discrepar con la decisión judicial. Lo importante es que en este supuesto esta discrepancia no opera como una apelación, perdón, no opera como una apelación, sino más bien como una reconsideración. Y bueno, evidentemente también ustedes conocen, es simplemente dejarles acá la referencia por si la necesitan, lo que se sostienen los principales centros arbitrales en relación con la figura del árbitro de emergencia, que si bien no está prevista en la ley, sí están los principales centros arbitrales, y evidentemente el árbitro de emergencia está precisamente para tomar decisiones rápidas, y su competencia termina cuando empieza el arbitraje. Y hasta ahí espero haber respondido tu pregunta, Humberto. No sé si me excedí No, demasiado. estamos muy bien, Cecilia. La has respondido, claro que sí, y has dejado ahí algunos temas muy interesantes. Yo particularmente me he quedado ahí con algunas inquietudes que, bueno, aprovechando, le comunico a todos los participantes que al final vamos a tener una oportunidad
trasladar las preguntas que ustedes le hagan a los panelistas, recordándoles, como ya les anticipaba Elsa, que tienen ahí la opción del Q&A para hacer sus preguntas, y nosotros pues vamos a tratar de canalizarlas a los diferentes panelistas. Así que gracias, Cecilia, de verdad me parece muy interesante todo lo que has dicho, y en un tema obviamente conectado con lo que tú nos acabas de explicar, quería preguntarte también, siempre refiriéndonos a Perú, ¿cuáles son las herramientas que tienen entonces los árbitros para garantizar la eficacia de las medidas cautelares? Muy bien, perfecto. Estas herramientas a mí me parecen de lo más interesantes porque se ven, a ver, no son herramientas simplemente teóricas que están previstas, sino que la práctica arbitral convalidan esto que les voy a comentar a continuación. En primer lugar, yo diría que la primera herramienta, como ya dije hace un rato, es la flexibilidad, ¿no? Lo que dice la ley de arbitraje a mí me parece con buen criterio es que los árbitros pueden dar las medidas cautelares que consideren necesarias y pueden exigir garantías, no hay una obligatoriedad de pedir contracautela. Y consideren necesarias a mí me parece una fórmula buena porque la verdad es que en vez de hacer una lista de tipos de medidas cautelares, como hace el Código Procesal, que además dice luego, bueno, en realidad además de estas puedes dar la que quieras, pues directo al grano y simplemente se dice que los árbitros tienen bastante flexibilidad. Luego, acá he puesto a manera de ejemplo el reglamento de la Cámara de Comercio de Lima, que a mí es que ese es el tipo de requisitos que realmente creo que vale la pena poner. En vez de prever de antemano los tipos de medidas que podría adoptar un árbitro, lo que sí le pide es hacer un análisis costo-beneficio. Y le dice, oye, tú fíjate y ten en cuenta que el daño que podría no ser reparado adecuadamente, en el caso que se emite un laudo, que además otorga una indemnización, si la medida cautelar no fuera otorgada, ¿no? Y además lo que hay que ver es que ese daño sea mayor a aquel que pueda afectar a la otra parte, la parte afectada con la medida cautelar, ¿no? Esto es bien importante desde mi punto de vista y creo que es el tipo de requisitos que más vale la pena, ¿no? Y también pide evaluar la posibilidad razonable de que la demanda prospere, ¿no? La demanda sobre el fondo. No sé por qué no puedo pasar. En el fondo, eso es un análisis efectivamente costo-beneficio. Y no sé por qué no puedo pasar. A ver, qué raro. Uy, creo que se me detuvo. Bueno, este balance de daños o análisis costo-beneficio está previsto en la famosa fórmula de Posner que está en el caso ahí citado. Ahí está esta fórmula que realmente es sencilla de entender si tenemos en cuenta que la posibilidad de que la pretensión sea fundada, multiplicada por el daño que sufriría el solicitante de la medida cautelar si no se le da la medida, es mayor a el daño que sufriría el demandado de dictarse la medida en esas circunstancias, ¿no? Uy, caray, no sé qué pasa, qué cosa rara. Bueno, yo creo que ya me pasé. Sí, no, hay algo en mi computadora que funciona mal. Ahora, bueno, y efectivamente lo mismo que les dije, es súper flexible la ley de arbitraje, lo único que dice es lo que todos sabemos, que la medida es temporal, provisional, variable, ¿no? Ahora, es también bien importante decir, como una de las herramientas sobre las que me preguntabas, Humberto, es que la autoridad judicial no puede interpretar la medida cautelar cuya ejecución se le pide. Puede hacer una consulta al tribunal arbitral, como la pueden hacer las partes. De allí que esta consulta, que puede generar demoras, hace que sea absolutamente indispensable que los árbitros sean muy prolijos a la hora de dictar la medida para evitar estas dificultades de comprensión por parte de los jueces. Los jueces en el Perú generalmente son estrictos con esto y ejecutan la medida cautelar limpiamente, quiero decir, sin tropiezos, a menos que sinceramente no la comprendan, y evidentemente los árbitros no tenemos fuerza pública, con lo cual sí se necesita la participación judicial. Ahora bien, acá vienen dos de los mecanismos o de las herramientas para ir terminando
Humberto, que el tiempo ya está por acabarse, que a mí me parecen bien interesantes. En primer lugar, ya habíamos dicho que en el Poder Judicial la premisa es que se escuche, que, mejor dicho, la medida cautelar será inaudita pars. Pero esto, si bien se puede hacer, es un mecanismo excepcional en el Perú y los tribunales arbitrales, a ver, si bien lo pueden hacer, tienen, digamos, el espacio libre para ser muy precavidos y escuchar a la otra parte. Sentarse, escuchar con calma y evitar errores en la mejor medida posible. Y la otra herramienta que a mí me parece muy interesante, que en lo personal a mí me ha dado mucha calma y tranquilidad también para a la hora de tomar una decisión tan importante como una medida cautelar, es que no siempre es claro, no siempre es claro, digamos, los términos y las consecuencias de dictar la cautelar, y por otro lado, escuchar a la otra parte en ese momento puede ser absolutamente perjudicial para el interés de quien la solicita, y por tanto podemos dar esto que llamamos cautelar de la cautelar, ¿no? Esto permite el deterioro, digamos, de la posición de quien tiene una expectativa, ¿no? Por el transcurso del paso del tiempo, y lo que permite la cautelar de la cautelar es dejar las cosas como están, sin escuchar a la otra parte, decir que el afectado por la medida no haga nada hasta que se decidan los términos de la cautelar. Esa es una herramienta súper importante. Y yo, para ir terminando, quería mencionar el caso de los bancos, ¿no? Esto es bien interesante, ¿ya? Y sí que hay un tema, hay un problema, y es que cuando se trata de medidas cautelares dirigidas a las cuentas bancarias, los bancos en el Perú no suelen, por lo general, a mí no me ha pasado que me hayan hecho caso, digamos, y lo que suelen es decir que son terceros, que no tienen nada que ver con esto, que hay secreto bancario, un montón de razones, y por tanto no ejecutan los embargos dispuestos sobre las cuentas bancarias, para lo cual se necesita una ejecución judicial. Y acá hay un caso bien interesante que quería compartir con ustedes. Hay un banco que dice que lo de siempre, y hay un árbitro único que le dice, no, tú eres una parte no signataria, debes ejecutar y retener las cuentas, y te apercibo con una multa. Por supuesto, el banco no le hizo caso, y lo que hace el juez es que le pone una multa el árbitro único de casi, bueno, $90.000 más o menos. Obviamente el banco va a un amparo, y el Tribunal Constitucional declara fundada este amparo. Acá mi punto no es discutir en ese momento si los bancos tienen o no razón, sino buscar una salida, y la ley de arbitraje lo ofrece, ¿no? Permite a los centros arbitrales generar mecanismos de cooperación, en este caso con los bancos, por ejemplo, para ejecutar las medidas cautelares y, francamente, hacer que todas las piezas encajen y no se dejen, digamos, huecos sin tapar, ¿no? Porque esto sí que puede traer serias dificultades para los solicitantes de las medidas. Muchas gracias, Humberto, y creo que me pasé 2 minutos, perdón. 1 minuto y medio, sí. Ay, Pero estamos muy bien, perdona. Cecilia, estamos muy bien. No, Perdón. y sobre todo con este último ejemplo que tú nos pones, que ya hablar de las medidas cautelares obviamente es más que interesante, y si a eso le añades temas de partes no signatarias y amparo, pues bueno, vuelves a una ensalada ahí sumamente interesante y con muchas aristas para discutir. Así que muchas gracias. Vamos a migrar ahora contigo, José Gregorio. Vamos a pasar a un tema un poco más específico, evidentemente refiriéndonos al artículo que tú también tuviste a bien compartir con nosotros sobre el riesgo de la insolvencia y las medidas cautelares, un tema complejo, por supuesto, y un tema que hoy día es bastante más usual de lo que hace algunos años hubiésemos pensado. Así que bueno, más allá de la regulación, por cierto, muy difusa y a veces hasta contradictoria que existe en nuestros países sobre los procesos de suspensión de pagos, concurso de acreedores, procesos de quiebra, en fin, lo cierto es que en general los procedimientos de insolvencia tienen ciertas características que podrían llegar a tener impacto en un arbitraje internacional. Así que, José Gregorio, cuéntanos cuáles son los principios en los procedimientos preconcursales y cómo, en tu criterio, estos pueden impactar en el desarrollo de un arbitraje internacional. Muchas gracias, Humberto, y quiero aprovechar de
de agradecer también a la Asociación Latinoamericana de Arbitraje y en especial a su presidenta, la doctora Marinés Corrá, ¿no? A todo el Task Force por este trabajo tan intenso que tuvieron que afrontar durante todo este tiempo. De verdad que el proyecto se ha cristalizado en una revista de muchísimo valor, ¿no? Sobre el tema de las medidas cautelares. Bueno, mira, el trabajo lo quise enfocar desde el punto de vista comparativo, para comenzar, porque la insolvencia es una de estas materias que se ha tratado de normalizar o estandarizar a nivel internacional, como puede ser el arbitraje internacional, la contratación pública, la propiedad intelectual. Como tú bien dices, en ese esfuerzo, pues, si bien cada jurisdicción puede tener algunas particularidades en su legislación, pues la verdad es que hay ciertas características o ciertos principios comunes en esta regulación, ¿no? Yo también quise hacerlo tomando como referencia los procedimientos de insolvencia en general, ¿no? Porque vale la pena para poder captar en su plena dimensión cuál es el alcance de estos procedimientos preconcursales. Es necesario también tomar en cuenta lo que son los procedimientos concursales, la quiebra, la liquidación, ¿no? Esto, en los preconcursales estamos hablando más bien la reorganización del pasivo del deudor. Y bueno, efectivamente hay muchos principios entre estos dos tipos de procedimientos. Lo primero que hay que mencionar, y que es de mucho interés para el arbitraje, es que la legislación en materia de insolvencia, que cubre ambos, los procedimientos concursales y los preconcursales, es una legislación de orden público. Y ya todos sabemos, bueno, los riesgos que puede acarrear para la estabilidad de un laudo el violentar normas de orden público. Y aquí hay muchas cosas que debe tomarse en cuenta, sobre todo al momento de dictar un laudo con una orden, ¿okay? Porque cuando estamos hablando de que existe ya un procedimiento preconcursal, por ejemplo, en la mayoría de las jurisdicciones hay una suspensión de ejecución sobre los bienes del deudor. Y en ese sentido, pues el laudo solamente debe limitarse a declarar la existencia de la deuda y no ordenar el pago como tal, porque ya eso es algo que le corresponderá al procedimiento preconcursal que se está llevando a cabo, por supuesto, con todas las implicaciones que esto lleva, ¿no? En segundo lugar, en estos procedimientos, sobre todo en los procedimientos concursales, hay una privación total o parcial del derecho de administración y disposición de sus bienes por parte del deudor. En los procedimientos preconcursales, esto generalmente no es así. Por lo tanto, como no tiene una prohibición de disposición de sus activos o de sus derechos, pues el deudor que está actualmente transcurriendo o siendo sujeto a un procedimiento de reorganización, pues no se ve privado de la posibilidad de suscribir un acuerdo de arbitraje. En alguna jurisdicción puede solicitarse o puede requerirse que esté autorizado por parte del supervisor de ese procedimiento preconcursal, pero, insisto, ese deudor va a tener el derecho de suscribir acuerdos de arbitraje. En los procedimientos concursales, por otra parte, hay la figura, o existe la figura del liquidador, o el síndico también, que asume la responsabilidad y la representación de administración del deudor. En los procedimientos preconcursales esto no es así. El supervisor, o en algunas legislaciones, pues también se les denomina como síndico, por ejemplo, es el caso de la venezolana. En esos procedimientos preconcursales, el supervisor lo que hace es vigilar que se esté dando cumplimiento a todo lo que es el acuerdo de reorganización de los pasivos. Hay también un principio de privación de legitimidad para actuar en juicio, derivado también de esas responsabilidades que asume el liquidador en los procedimientos concursales. En los procedimientos preconcursales esto no existe, porque el supervisor no asume ninguna representación del deudor. Por lo tanto, el deudor tiene toda la legitimidad de seguir participando en procedimientos arbitrales.
Otro de los principios es el de la paralización de acciones de cobro. En los procedimientos concursales, particularmente, esto es un principio universal. Una vez que se inicia el procedimiento de liquidación, pues ya las acciones de cobro no pueden seguir adelante. En los procedimientos preconcursales esto no existe. En muchas legislaciones existen algunas diferencias debido al foro en donde se va a llevar a cabo ese procedimiento. En algunas jurisdicciones puede ser una institución administrativa, en otras puede ser un tribunal judicial, pero lo cierto es que no existe una paralización de las acciones de cobro. Lo que sí existe en los procedimientos preconcursales es la inejecutabilidad de las medidas cautelares o los laudos que puedan ser dictados. Lo que comentaba hace rato, no puede un árbitro emitir una orden de pago, por ejemplo, sino que debe solamente limitarse a declarar la existencia de la deuda, porque todo lo que es la liquidación de esa deuda va a ser sujeta al procedimiento de reorganización. Esto, por supuesto, depende también de cuál es el régimen aplicable. En el Reino Unido, por ejemplo, corresponde al juez dictar una medida cautelar precisamente para hacer inejecutables las medidas cautelares que puedan ser dictadas en un arbitraje. Pero hay otros regímenes que lo establecen en la propia legislación, como es el caso de Francia, de Venezuela, de Chile, donde efectivamente la propia regulación de los procedimientos preconcursales establece que no se pueden ejecutar ni laudos, ni decisiones finales, ni por supuesto medidas cautelares. Otro principio que tiene que ver con la intervención judicial es el de la jurisdicción atrayente. Como sabemos, en los procedimientos concursales, pues generalmente existe una disposición que obliga a la acumulación de causas en el juez que está llevando a cabo o que está conociendo del procedimiento de liquidación. Esto no es así en los procedimientos preconcursales. No hay una jurisdicción centralizada. Por lo tanto, el procedimiento arbitral puede seguir su curso sin ningún problema, a menos que haya una norma, por supuesto, que exija lo contrario. Un principio adicional es el de la igualdad de trato a los acreedores. En materia de los procedimientos preconcursales, esta igualdad se manifiesta justamente en la suspensión de las ejecuciones de medidas cautelares o de decisiones finales. Y por último, un tema que para el arbitraje es fundamental es el principio de territorialidad de la ley de la insolvencia. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un procedimiento arbitral donde la sede del arbitraje no es la misma o no corresponde con la sede donde se está llevando a cabo el procedimiento de insolvencia, bien sea liquidación, quiebra o un procedimiento de reorganización o preconcursal, pues entonces ahí tenemos una serie de tecnicismos legales que entran en juego, como es, por ejemplo, la necesidad de reconocimiento judicial en la sede del arbitraje del procedimiento preconcursal o concursal, de las decisiones que se estén tomando en esos procedimientos en la otra jurisdicción. Si por el contrario coinciden la sede del arbitraje con la sede del procedimiento de insolvencia, pues los efectos son inmediatos sobre el arbitraje. Si efectivamente hay una prohibición de continuar con el arbitraje, lo lógico es que el arbitraje se paralice. Esto no sucede así cuando la sede difiere. Lo mismo cuando estamos hablando de que el lugar de ejecución de la medida cautelar es además distinta a la sede del arbitraje y a la jurisdicción o el foro donde se esté conociendo el procedimiento de insolvencia. Podría ser una manera de escapar a esa prohibición de ejecución, a menos que, como digo, el procedimiento de insolvencia haya sido reconocido por la jurisdicción a donde se va a buscar la ejecución de esa medida cautelar o de ese laudo final. Esos son, Humberto, los principios que pudimos identificar en nuestra investigación. Creo que con eso respondo tu pregunta. Por supuesto. Muchísimas gracias, José Gregorio. Y bueno, eso también, eso último que apunta sobre la coexistencia de hasta 3 distintas sedes, sin duda que también marca un desafío ahí
muy interesante de todo lo que puede suceder alrededor del ya por sí mismo complejo tema de la insolvencia. Y ahora, vinculado todavía aún más, aterrizado todavía aún más el tema de la insolvencia con lo que fundamentalmente nos ocupa esta jornada, es decir, las medidas cautelares. ¿Tú podrías comentarnos cuáles son, a tu juicio, los efectos que tiene el riesgo de insolvencia de una de las partes en el arbitraje? Como apuntaba también hace un rato, es algo bastante más usual de lo que nos gustaría inclusive, pero ¿cuál es ese riesgo o qué efectos tiene ese riesgo sobre el poder que tienen los árbitros para dictar medidas cautelares? Bueno, yo creo que para responder esa pregunta debemos tomar en consideración el momento en que esta solicitud de medidas cautelares ocurre, ¿no? Si la solicitud de medida cautelar se presenta antes de que dé inicio el procedimiento de reorganización o procedimiento preconcursal, pues bueno, pareciera que los elementos o que debe tomar en cuenta el árbitro para otorgar la medida cautelar, pues no van a modificarse. ¿Okay? Hay el riesgo de insolvencia, el periculum mora, el forum boni juris, la proporcionalidad, etc. Cuando ese árbitro dictó la medida cautelar antes de que iniciara el procedimiento de reorganización o preconcursal, pues también habrá que tomar en cuenta el momento en que se va a ejecutar, porque si la medida cautelar fue dictada antes del inicio del procedimiento preconcursal, pero la ejecución se da ya después de que se dio inicio a ese procedimiento, entonces habrá una suspensión de las ejecuciones en contra del deudor en virtud del procedimiento de reorganización. Recordemos que esos procedimientos son justamente para proteger a la masa de acreedores y si permiten que alguno ejecute una medida cautelar estaría colocándose en ventaja sobre los demás. Y por otra parte, si la solicitud de medida cautelar se hace después del inicio del procedimiento de insolvencia, bueno, ahí tendremos obviamente, por lo menos uno de los requisitos será muy fácil de determinar, ¿no? El periculum mora existe definitivamente. El tema está en que los bienes de ese deudor estarían ya protegidos, precisamente por el procedimiento de reorganización que protege los bienes del deudor en contra de cualquier ejecución. Entonces son cosas que tiene que tomar en cuenta el árbitro al momento de dictar estas medidas cautelares cuando existe este riesgo de insolvencia y estos procedimientos para la reorganización de su patrimonio, ¿no? Del deudor. Muy bien, excelente, José Gregorio. Muchísimas gracias de nuevo por tu contribución y por tu explicación en esta jornada. Nos movemos ahora contigo, Leandro, agradeciéndote de nuevo la contribución que hiciste a la revista hablando de las medidas cautelares en el arbitraje societario. Parece en realidad lejano, pero no lo es cuando nos remontamos a aquellas épocas en las que la discusión sobre el arbitraje societario en realidad era sobre su misma existencia, ¿verdad? O dicho de otra manera, el cuestionamiento que hace algunos años todavía se planteaba era si los asuntos societarios eran o no arbitrables y si no podían existir incluso vulneraciones al orden público o al pretender someter las disputas societarias a arbitraje. Pero bueno, superada, yo diría que bastante esa discusión, si no es que en su totalidad, por lo menos en nuestros países, pasamos ahora a otro tipo de cuestionamientos sobre el arbitraje societario, muchos de los cuales están desde luego vinculados con la temática que nos ocupa. Así que te pregunto, ¿cuál es, en tu criterio, la interacción entre la lex arbitri y la lex societatis en materia de medidas cautelares de naturaleza societaria que puedan ser dictadas por un tribunal arbitrario? Bueno, muchas gracias Humberto. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias a Laro y felicitaciones por la organización de este webinar y del lanzamiento de la revista, a toda la organización y fundamentalmente a su presidenta María Inés Corrá. Bueno, el tema de la pregunta que planteas, Humberto, es muy interesante. Es cierto que el arbitraje societario ha tenido una evolución en el sentido que destacás.
de cierta hostilidad hace algunos años a ser reconocida su propia existencia, a una situación en la cual hoy mayoritariamente, bueno, con algunas excepciones, se lo acepta, sin perjuicio de algunas cuestiones que todavía andan dando vueltas y es necesario ajustar, ¿no? Respecto de la pregunta específica de la Lex Arbitri y la Lex Societatis, creo que es un aspecto muy particular el arbitraje societario. Cuando hablo de arbitraje societario, me refiero al arbitraje que se da frente a un conflicto que se genera en el seno de una sociedad comercial, pero también puede ser el conflicto que se genera en el marco de un acuerdo de accionistas o de socios para la administración de la sociedad. Y acá, respecto de tu pregunta, se pueden abrir dos panoramas distintos, y yo creo que el más complejo, el que requiere un mayor equilibrio, es el que tiene que ver con el conflicto que se da dentro del seno de una sociedad. ¿Cuál es la situación entonces? Sabemos que las facultades de los árbitros para el dictado de medidas cautelares, sus facultades en general, están apoyadas en la Lex Arbitri y en el acuerdo que las partes hayan alcanzado respecto de ese arbitraje, bueno, incorporando un reglamento. Todo eso nos va a dar el contexto legal de cuáles son las facultades que tienen esos árbitros y dentro de ellas las facultades o prerrogativas para el dictado de medidas cautelares. Es decir, al momento de dictar una medida cautelar, lo primero que debería hacer un árbitro es mirar la Lex Arbitri, mirar el reglamento, mirar el acuerdo de partes y ver de ese conjunto de elementos qué prerrogativas tiene para el dictado de la medida cautelar. Y esto en general se ha aceptado así porque al momento en el que el árbitro tiene que resolver la medida cautelar, la Lex Arbitri es el elemento más objetivo que tiene a su mano, aparte de haber sido el que las partes hayan elegido para la regulación del arbitraje. Pero ¿por qué es el elemento más objetivo? Porque en ese momento el árbitro todavía no sabe, o el tribunal arbitral todavía no sabe, por ejemplo, dónde podría ser ejecutada esa medida cautelar. Entonces, ponerse a indagar el eventual reconocimiento o ejecutabilidad de la medida cautelar de una manera especulativa, es decir, especulando o haciendo hipótesis donde el lugar en el cual podría ser llevada para su reconocimiento y ejecución, abre un panorama sumamente incierto y que, bueno, no es aceptable. Entonces tenemos la Lex Arbitri como elemento objetivo para avanzar en ese sentido. Ahora, cuando tenemos un conflicto societario que se da en el seno de una sociedad, ya sabemos dónde esa sociedad está constituida y por qué derecho está regida. Y sabemos que ese derecho es una ley especial para ese derecho societario y es el derecho que va a regir a esa sociedad. Entonces, por ejemplo, si tenemos una petición de medida cautelar de suspensión de la decisión adoptada por una asamblea de la sociedad, a diferencia de lo que ocurre en un conflicto contractual, en el conflicto puramente societario y este tipo específico de medida cautelar, ya sabemos dónde vamos a tener que ir a pedir su reconocimiento y ejecución, que va a ser a la sede de la sociedad. No podríamos ejecutarlo o hacerlo reconocer en otro lugar. Entonces, ahí se produce la diferencia donde en este caso específico y en otros que se pueden dar dentro del ámbito societario, como por ejemplo la designación de un interventor que tiene que ser inscripto en los registros de la sociedad y en el registro público de comercio de esa sociedad, nos lleva a que al momento de dictar la cautelar ya sabemos, ¿sí?, con cierta certeza dónde tendríamos que ir a hacerla reconocer y ejecutar. Entonces, acá se produce una situación donde ya no es exclusivamente la Lex Arbitri
la que influye. Obviamente la lex arbitri es la que nos va a marcar cuáles son las facultades del tribunal, pero ya sabemos al momento de evaluar esa petición de medida cautelar, con qué desafíos, dificultades, limitaciones o permisos nos vamos a encontrar al momento de ir a la sede del reconocimiento y de la ejecución, que es la sede de la sociedad. Y esas dificultades, limitaciones, permisos, etcétera, me los va a dar la lex societatis, que es en este caso precisamente la lex causae de esa sociedad. Entonces, en este sentido, entiendo que hay una interacción y entiendo que el lex societatis funciona como una suerte de complemento, no ya tal vez de las facultades del tribunal arbitral, porque las facultades van a estar dadas por la lex arbitri y el reglamento del acuerdo de partes, sino por una cuestión que hace a uno de los deberes del tribunal arbitral y que varios reglamentos lo reflejan, que es el deber de dictar resoluciones que sean ejecutables. Entonces, yo no podría como árbitro cumplir este deber si dicto una medida cautelar en el marco societario, que de acuerdo a la lex arbitri puede ser perfectamente válida porque tengo facultad para ello, pero resulta que no sería ejecutable en el país en el cual hay que buscar el reconocimiento y ejecución de esa medida, que yo ya sé cuál es, porque es el país de la sociedad. Entonces, ahí yo veo una relación de complementariedad donde la lex societatis nos va a dar un elemento que el tribunal arbitral va a tener que tener en consideración a la hora de decidir la medida cautelar para evaluar su eventual reconocimiento o ejecución. En otro sentido, yo antes anticipé que el conflicto societario podía tener dos vertientes, que es el que se da en el seno de una sociedad, por ejemplo, la impugnación de una decisión asamblearia, el pedido de remoción de un director, la designación de un interventor y otras por el estilo, pero también llamamos conflicto societario, incluso algunos reglamentos arbitrales lo hacen, a aquellos conflictos que se dan en el marco de acuerdos de accionistas. Y acá creo que la solución es distinta a lo que yo vengo planteando, porque la resolución que yo busco del tribunal arbitral en el marco del conflicto en un acuerdo de accionistas, ya sea la resolución de mérito como la resolución de una petición cautelar, es por definición una decisión que no va a poder interferir en la vida de la sociedad. Y posiblemente lo que yo esté buscando sea la aplicación de alguna penalidad o alguna cláusula penal, algún resarcimiento ya tarifado, alguna cláusula como puede ser el buyout u otras de estilo en los acuerdos de accionistas, donde posiblemente yo no involucre a la sociedad, sino que estoy ejerciendo un derecho personal parasocietario, no estrictamente societario, por más que después tenga incidencia en el ámbito societario, contra un cosocio o coaccionista mío, donde la sociedad no está involucrada y donde no estoy afectando ninguna decisión ni ningún funcionamiento de ningún órgano societario. Entonces, si tengo un accionista sindicado junto conmigo que se aparta de las instrucciones al momento de votar en una asamblea para la elección de directores, por ejemplo, y eso hemos acordado en el acuerdo de accionistas que conlleva una penalidad, por ejemplo, y yo avanzo en ese sentido, el hecho que yo quiera cobrar la penalidad y, por ejemplo, querer resguardar el derecho a cobrar esa penalidad mediante una medida cautelar, ya no me involucra a la sociedad como en el primer caso. Entonces aquí ya sí la lex societatis no me está dando un elemento para que el tribunal arbitral pueda tenerlo en cuenta al momento de decir, bueno, yo tengo prerrogativas para dictar esta medida cautelar, pero tengo que ver cómo es la suerte de su reconocimiento o ejecución. Aquí en este caso vamos al esquema, yo creo, más tradicional, por llamarlo de alguna manera, donde el tribunal arbitral se va a enfocar fundamentalmente en las facultades que le dé la lex arbitri, el reglamento y el acuerdo de las partes. Muchas gracias. Gracias, Humberto.
Gracias a ti, Leandro. Les recuerdo también a los participantes que tienen ahí disponible la opción de Q&A para que nos hagan llegar sus preguntas. Algunas de ellas ya las hemos comenzado a recibir. Veo que incluso Cecilia ya ha empezado a contestar algunas de sus preguntas, así que bienvenidas todos sus cuestionamientos. Y justamente, Leandro, porque queremos dejar un pequeño espacio para hacer algunas preguntas, te lanzo el desafío de que en 3 minutos puedas darnos tu opinión sobre los alcances que puedan tener las medidas en el ámbito societario, sobre todo porque por la naturaleza tan especial, ¿verdad?, que tiene el contrato societario, que tiene esas relaciones tan complejas entre sociedades, socios, entre socios en sí mismos, socios administradores y terceros inclusive. Entonces pueden existir muchos terceros que deriven ciertos derechos o que incluso tengan algún tipo de obligaciones en función de la sociedad misma. Así que mi pregunta concreta, con el desafío que te pongo sobre la mesa y hacerlo de la manera más breve que puedas, Leandro, en tu opinión, las medidas cautelares de naturaleza societaria que son dictadas por un tribunal arbitral son o pueden ser oponibles a terceros. Bueno, la respuesta es sí, y creo que pueden serlo en el mismo sentido que puede serlo la decisión de un tribunal judicial. ¿Y por qué pienso esto? Hay, hay varias cuestiones que involucran el tema societario y los terceros. Por ejemplo, tenemos la cláusula arbitral en el estatuto, pero por ejemplo, el director que no es accionista no firma el estatuto. Entonces ahí tenemos una primera cuestión de un tercero, pero en definitiva si uno lo analiza, una vez que está habilitado el arbitraje societario y que se dispone que ese arbitraje alcanza también a directores o miembros de comisión fiscalizadora, es la misma situación que se puede presentar en un litigio judicial, donde el director tampoco firma el estatuto y sin embargo está obligado por sus disposiciones. ¿Por qué? Bueno, ya acá porque lo dice la ley. Bueno, acá será porque lo dice el estatuto o porque tendremos una ley que nos respalde. Yo creo que en este tema de la oponibilidad a terceros de las medidas arbitrales societarias, perdón, cautelares societarias arbitrales, que es un punto es muy específico, porque por ahí hay que inscribir, como decía antes, la remoción de un director en el registro público de comercio o el nombramiento de un interventor, etcétera. Yo creo que en el fondo estamos hablando del mismo concepto de oponibilidad y del mismo concepto de, digamos, cosa juzgada que se da en un litigio común. Supongamos en un litigio común la designación de un interventor en una sociedad. Eso no va a ser oponible a terceros hasta que yo no lo inscriba en el registro público de comercio. Entonces, no hay nada en la decisión de ese juez estatal de nombrar un interventor que lo haga oponible por sí a terceros. El tercero que no conoce eso no está alcanzado por esa medida y, por ejemplo, no podría pagarle un crédito de la sociedad a ese interventor. Ahora, si el interventor estuviese designado e inscripta su designación en el registro público de comercio, acá sí veo una diferencia. Ahora, lo mismo puede pasar con una medida cautelar arbitral. En definitiva, para redondear y cumplir con los 3 minutos, tanto los árbitros como los jueces están ejerciendo una jurisdicción similar. La medida cautelar posiblemente requiera de una ayuda jurisdiccional para ser ejecutada, pero eso no va en desmedro de su oponibilidad, que en definitiva va a ser la misma que puede tener una medida judicial, que en definitiva tiene que ser inscripta para ser oponible a terceros. Entonces creo que por ahí pasa la cuestión más que por una limitación o dificultad de hacer oponible a terceros lo resuelto por un tribunal arbitral. Bueno, gracias Humberto, creo que cumplí con los 3 minutos. Sí, seguro que sí. Muchísimas gracias a ti, Leandro, y obviamente también gracias a Cecilia y a José Gregorio también por sus explicaciones. Pasamos ahora a la sesión de preguntas para los panelistas. No sé, José Ricardo, si tú querías iniciar con alguna pregunta para romper el hielo.
Sí, gracias Humberto. De hecho, tengo 3 preguntas, una para cada uno de ellos. Y bueno, no fueron preguntas ensayadas literalmente, así que la idea es que sea realmente una discusión abierta. En primer lugar, una pregunta para Cecilia. El caso peruano es un caso muy reconocido eh, y de hecho muy admirado en ciertos foros, porque es el único foro, el único em, la única jurisdicción donde se le da cierto nivel de imperium a los árbitros en materia de medidas cautelares. Entonces, pero eso generalmente, eso es difícil de a veces de entender cómo ocurre en la práctica, ¿no? Entonces quería ver si nos podías un poco explicar sobre el tema, porque como hemos estado discutiendo, uno de los grandes problemas de las medidas cautelares es su ejecutabilidad. En cuanto a los temas de derecho concursal, mi pregunta para José Gregorio era más bien relacionado con qué tanta influencia puede tener la existencia de un proceso concursal cuando se solicita una medida em, una medida cautelar tendiente a obtener cierta seguridad para los costos, ¿no? La solvi judicatum, la medida cautelar en ese sentido, ¿no? Y mi pregunta para Leandro era más bien, Leandro nos ha compartido diferentes situaciones en materia de derecho societario que se pueden presentar. Yo conozco una situación en la cual la medida cautelar que se le solicitaba a la parte para que se tomaran ciertas decisiones en la asamblea de la empresa, ¿no? Que si no se tomaban ponía en riesgo la supervivencia de la empresa. Y una de las defensas de esta parte era, bueno, yo no soy la empresa no es la que toma la decisión en la asamblea, son los consejeros, ¿no? Y si hay alguna obligación de esos consejeros de seguir una medida cautelar tomada por un tribunal arbitral. Volvemos al punto de si estas medidas son oponibles a terceros, si un consejero en una asamblea de accionistas se considera como un tercero y cómo funcionarían esas medidas cautelares. No sé si has tenido la experiencia con ello y si te animas a responder esta pregunta. Muy bien, José Ricardo, creo que lo que te preguntabas preguntabas, no sé si te he entendido bien, es ¿cuál es el alcance, digamos, de la potestad de los árbitros para ejecutar las cautelares? Bueno, nada, esto está regulado por la ley de arbitraje y la ley, a ver, no lo digo de memoria porque no me lo sé de memoria, pero sí señala que el tribunal está facultado para ejecutar a pedido de parte sus medidas cautelares, ¿no? Salvo que considere a su discreción si es que es conveniente o es necesario requerir la asistencia de la fuerza pública, ¿no? En el caso, por ejemplo, que se requiera una ejecución judicial, este es el ejemplo que te puse de los bancos que se resisten a embargar las cuentas de sus clientes cuando llega una decisión arbitral en ese sentido, lo que hace la parte interesada es recurrir al juez competente, pero lo interesante es que la ley dice que como dando señales de que el juez tiene poco margen de maniobra por el solo hecho o el solo mérito, digamos, de las copias que recibe, donde se tiene que acreditar evidentemente la existencia del arbitraje, ahí el rol de los secretarios pues arbitrales es obvio, y y además recibe copias de la decisión cautelar, pues tiene que ejecutarlas sin admitir recursos, ni oposiciones, ni nada, ¿no? Eso, por ejemplo, un típico caso de ejecución por los árbitros es, no sé, cuando se inscribe, es necesario inscribir en los registros públicos alguna medida, alguna cosa, pues simplemente va el parte o
en fin, no sé cómo se le llamará en función de los países, pero va el expediente del enviado por el secretario arbitral con todos los datos, con mucha prolijidad para que no quepa dudas, que retrasen la ejecución y el registrador procede a la inscripción sin ningún problema. Eso es lo que, por lo menos en mi caso no he tenido algún problema con eso. No sé si con eso. Sí, excelente, gracias. Nada, de nada. Muchas gracias, Cecilia. A ver, José Gregorio, te escuchamos. A ver si le atajo la pelota a José Ricardo. Esta pregunta es básicamente acerca de la medida cautelar del Security for Cost, el causa iudicatis solvi. A ver, yo creo que el principio sería el mismo y creo que hay que analizarlo dependiendo del momento en que se solicita y se acuerda la medida. Todo va en referencia a si se ha iniciado o no el procedimiento preconcursal o concursal. En esos casos, si no se ha iniciado ningún procedimiento de insolvencia, pues el árbitro está en libertad de aplicar los mismos criterios que aplican normalmente en cualquier solicitud de medida cautelar. Si acordó la medida cautelar y se inicia el procedimiento preconcursal, habría que ver cuáles son las disposiciones locales del lugar de la insolvencia, si es que coincide con el mismo lugar de ejecución. En ese caso, pues habría que ver si hay una prohibición de ejecución, en cuyo caso el Security for Cost no podría ejecutarse en ningún momento. Si la jurisdicción de ejecución es distinta al lugar de la insolvencia, pues probablemente haya la posibilidad de ejecutarla porque raramente habrá un reconocimiento judicial que se adelante, ¿no? En el caso de que ya se haya iniciado un procedimiento de insolvencia y sea entonces cuando se solicita la medida cautelar, pues puede que haya perdido el sentido porque en el caso de los procedimientos preconcursales, como habíamos mencionado antes, la idea de esos procedimientos es proteger los activos del deudor en pro de la masa de acreedores. Entonces, si ya cuentas con una protección, pues mal habría que analizar el caso por caso, ¿no? Pero por regla general diría que esa protección ya la tienes por el procedimiento preconcursal. Muchas gracias, José Gregorio. Muy interesante y muy casuístico todo lo que se puede presentar en estos supuestos. Y bueno, escucharíamos la respuesta de Leandro a la pregunta también que se le hizo. Bueno, muchas gracias, Elsa. Gracias, José Ricardo, por la pregunta. Es un tema muy complejo el que planteas porque en realidad, si lo analizamos bien, tiene un doble orden de terceros. En primer lugar, si partimos de un ya o de un acuerdo de accionistas, incluso la sociedad mismo podría ser un tercero, los directores que no lo firmaron podrían ser terceros, y los accionistas que no lo firmaron también podrían ser terceros, y ahí todavía ni siquiera empecé a hablar de arbitraje, estoy simplemente en el campo contractual. Entonces ahí tengo una primera cuestión sobre terceros, y la segunda viene por el lado del arbitraje. Creo que lo que viene por el lado del arbitraje un poco, ya lo comentamos antes. En cuanto a mi experiencia práctica, sí he tenido el caso con un acuerdo de accionistas. ¿Y cómo lo solucioné? Lo solucioné de una manera un poco heterodoxa, haciendo un mix de derecho societario y un mix de derecho contractual con el acuerdo de accionistas. Era un caso en el cual los socios de la sociedad estaban obligados a elegir los directores en determinada proporción. Uno de los socios incumplió, desconocía el acuerdo de accionistas. Entonces ahí hicimos dos cosas. La primera fue, como accionistas en el ámbito del derecho societario, pedirle a la sociedad que volviera a convocar a una asamblea para la elección de accionistas, de directores, perdón. Una vez que la asamblea convocó, fuimos al tribunal arbitral a pedirle la medida cautelar diciendo, bueno, en la asamblea anterior este grupo de accionistas incumplió, ahora hemos pedido una nueva asamblea, la asamblea ya está convocada, yo te pido que le ordenes cautelarmente bajo el acuerdo de accionistas
que vaya a esa asamblea y vote respetando lo que dice el acuerdo de accionistas. Y así, de esa doble manera, el tema funcionó bien porque obtuvimos la medida cautelar. Obviamente era una sociedad donde había solo 2 accionistas, ¿no? Entonces era más fácil. Si hubiera algún accionista tercero que no fuera parte del acuerdo de accionistas, ahí no podríamos haber utilizado esta estrategia, pero utilizamos este mix. Y quiero aprovechar la pregunta para responder una consulta que hizo María Inés. Al pactar la cláusula arbitral, sobre todo en el estatuto societario, creo que hay que hacer lo más amplio posible o elegir un reglamento que sea lo más amplio posible en cuanto a qué personas involucra, directores, miembros del Consejo de Fiscalización, etcétera. Y ahí hay un elemento también que tiene que ver ya no solo con si firman o no, celebra o no la cláusula arbitral, sino, por ejemplo, en el derecho argentino, un director que asume en una sociedad anónima puede ser responsabilizado por hechos que ocurrieron antes que él asumiera si no adopta alguna medida para corregirlos. Entonces, ahí también hay un tema de temporalidad y cláusula arbitral. ¿Qué pasa si la cláusula arbitral se pacta en cierto momento, por ejemplo, posterior? Bueno, este director queda alcanzado no por la cláusula arbitral por hechos anteriores. Yo creo que hay el tema de los terceros tiene importancia sobre todo al momento de redactar una buena cláusula arbitral. Los modelos que en general hay, por ejemplo, el Registro Público de Comercio argentino, en realidad el que funciona en la ciudad de Buenos Aires, que es el que aglutina la mayor cantidad de sociedades inscritas, tiene un modelo de cláusula arbitral, pero es muy pobre. Es un paso positivo que permita el arbitraje y que dé un modelo de cláusula arbitral, pero la cláusula es pobre en este sentido. Entonces, mi recomendación para concluir serían 2. Primero, redactar muy bien la cláusula arbitral en cuanto a quién va a involucrar. Y la segunda, la estrategia de cada caso, ver dónde nos apoyamos un poco en el derecho societario y dónde nos apoyamos un poco en el derecho contractual del acuerdo de accionistas. Muchas gracias, Leandro. Sin duda, algunos de los asuntos más apasionantes que se presentan es en el derecho societario, como a todos nos toca ver muy seguido. Desafortunadamente, cualquier otra pregunta que haya quedado sin respuesta, les vamos a pedir una disculpa. Estamos a breves minutos de que se nos termine el tiempo, entonces yo creo que le agradeceríamos mucho a José Ricardo Feris, el vicepresidente de ALARB, que nos diera unas palabras de conclusión a este webinar. Realmente a los expositores les agradecemos mucho, Humberto y su servidora como moderadores. Y bueno, pues adelante, José Ricardo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por este webinar tan interesante. Creo que pudimos cumplir con el cometido de darles a los asistentes del webinar un pequeño gusto de lo que pueden encontrar en esta nueva revista de ALARB, que es el tercer año que se publica, como ya lo dijo María Inés, y que nos hemos comprometido a publicar una vez por año con un tema particular que se pueda analizar a profundidad en diferentes ángulos. Creo que este ejercicio que hemos hecho hoy muestra lo acertado que fue la selección del tema, no solamente por los distintos ángulos que tiene este tema, sino por las complejidades inherentes al tema de las medidas cautelares. Creo que no vale la pena que haga un resumen de lo que fue dicho. Creo que si hay que sacar algún tipo de conclusión o algún tipo de resumen, creo que podemos decir tranquilamente que en lo que concierne a América Latina, las medidas cautelares son posibles, son una realidad. No estamos dentro del contexto de algunas jurisdicciones donde aún hasta recientemente, como lo es el caso de Italia, no estaba claro si los tribunales arbitrales podían dictar medidas cautelares en América Latina.
casi por el hecho de que todas siguen el modelo uncitral, eso es posible. Tenemos un sistema en América Latina donde hay un menú de opciones disponibles. En la revista las analizamos todas y estas opciones son básicamente tres. Podemos ir a un juez, podemos ir al tribunal arbitral, pero también podemos ir a un árbitro de emergencia. Y al momento de decidir cuál de estas vías vamos a tomar, en el caso de que queremos presentar una medida cautelar, vamos a tener que considerar precisamente las 3 o 4 cuestiones complejas que se han discutido en el día de hoy. Lo primero es contra qué parte va dirigida esa medida cautelar y en la medida en que, dependiendo de la respuesta, pues saber si es más útil o más eficaz pedir esa medida cautelar a un juez o a un tribunal arbitral. El tema de la ejecución es fundamental, es decir, si al final vamos a tener una medida cautelar que no va a ser posible ser ejecutada o que no va a ser ejecutada fácilmente, de nuevo la pregunta es, ¿se la pedimos a un tribunal arbitral? ¿Se la pedimos a un juez? Y también está el tema del tiempo, ¿no? ¿Qué tan urgente puede ser la medida? ¿Qué tan disponible puede ser la vía judicial? Y en ese caso, sí valdría la pena explorar la vía del árbitro de emergencia. De manera general, yo creo que todos los que estamos en esta llamada, creo que pudieran coincidir conmigo de que las medidas cautelares no, digamos, no las vemos todos los días. En la mayoría de los casos, me atrevería a decir, no se presentan medidas cautelares en los procesos arbitrales. Y quizás, o por lo menos no frente al tribunal arbitral. Y quizás pues, la razón por esa es precisamente por esto que he comentado. Primero, por las dificultades inherentes a los temas de discusión y por las dificultades inherentes a la parte contra la cual realmente se quieren ejecutar esas medidas cautelares. Pero aún en aquellas medidas que sí vemos en los procesos arbitrales, eh, vale la pena analizar en cuántas de ellas realmente vemos que se logra un resultado exitoso. Y ahí también quizás, y acá no hablo estadísticamente, sino simplemente en base a la experiencia, vemos, por lo menos en mi experiencia, resultados mitigados. Vemos que en una buena parte de los casos los resultados no son exitosos. Y ahí, sin embargo, la pregunta que nos tenemos que hacer es si las medidas cautelares sirven un propósito que va más allá de la simple obtención de la medida que andamos buscando, ¿no? Y yo creo que acá quizás pudiéramos añadir un ángulo adicional al tema de las medidas cautelares, que es el estratégico. eh, eh, Pudiéramos presentar una medida cautelar, aún sabiendo que las posibilidades de obtención o incluso de ejecución son difíciles, vale la pena de todas maneras presentar la medida cautelar. Y yo creo que la respuesta es probablemente sí, porque teniendo todas estas dificultades que ya hemos discutido, eh, ¿qué podemos lograr con una medida cautelar? Creo que pueden ser distintas cuestiones. Pueden ser poner en alerta al tribunal arbitral en una etapa temprana sobre una conducta particular de la contraparte, hacer que el tribunal arbitral evalúe unos hechos en una etapa temprana del caso, incluso dependiendo de los estándares aplicables a las medidas cautelares, que pueda tomar incluso una decisión prima facie sobre la disputa entre las partes en una etapa temprana, que podamos entender cómo el tribunal arbitral está abordando el caso, qué tanto conocimiento tiene del expediente en una etapa temprana. Todos son elementos que pudieran ser muy útiles también en un arbitraje y que no necesariamente dependen de cuál es el resultado que vamos a obtener con estas medidas cautelares. Así que, nada, con esto simplemente quería poder de alguna forma resumir todos los diferentes ángulos
que tiene este tema. Creo que estoy convencido que la revista trae muchas respuestas a estos temas que van a servir mucho para aquellos que a veces necesitamos fundamentos, que necesitamos explicar a tribunales arbitrales, a jueces sobre derecho comparado. Creo que ese examen que se hizo sobre todas las jurisdicciones es muy útil, como decía Elsa al principio de la llamada. Sería bueno que este tipo de trabajo se continúe a través de los años, se continúe actualizándose. Ciertamente hay desarrollos en la materia que son muy útiles de discutir. Así que bueno, ese es el rol de ALARB y creo que ALARB seguirá sin duda alguna continuando esta labor y este trabajo y lo hacemos realmente con mucho placer. Así que finalmente simplemente agradecer a los que han participado en el día de hoy en este webinar, agradecer a los moderadores Humberto y Elsa, a los expositores Leandro, Cecilia y José Gregorio, a Marinés por haber liderado impecablemente este proyecto y por liderar nuestra asociación de manera tan entusiasta y tan efectiva. Así que gracias a todos una vez más y esperamos verlos pronto en una nueva actividad de ALARB. Muchísimas gracias a todos. Que estén bien. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao.